Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por los bachilleres Laura Leal, Namile David y mi persona, Franklin Garrido. En esta oportunidad vamos a seguir con el análisis de los artículos del decreto de rango, valor y fuerza de la Ley de las Contrataciones Públicas. En el caso del valor aplicable a la unidad tributaria, dice que la determinación de esta modalidad de la selección de los contratistas va a ser aplicada de manera que el monto de la contratación se realizará considerando el valor de la unidad tributaria correspondiente al momento inicial del procedimiento de contratación. En las delegaciones, la máxima autoridad contratante podrá delegar las atribuciones de conformidad con la normativa legal vigente. En la obligatoriedad del mantenimiento de las ofertas, los oferentes deben obligarse a sostener sus ofertas durante el lapso indicado en el pliego de las condiciones. La garantía del mantenimiento de las ofertas, los contratantes podrán solicitar una garantía para el mantenimiento de las ofertas hasta que se realice la firma del contrato. Ahora, en el caso del pliego de las condiciones, el artículo 65 establece que las reglas, las condiciones y los criterios aplicables a cada contratación deben ser objetivos, de manera tal que, en el caso de concurso abierto, el pliego de las condiciones debe estar disponible a todos los interesados desde una fecha que se indique desde el llamado a participar. En el caso del concurso cerrado y la consulta de los precios, el pliego de las condiciones será remitido a los participantes conjuntamente con esta invitación. En el contenido del pliego de las condiciones podemos decir algunos de estos contenidos, que sería el monto del presupuesto base, la documentación legal del participante, las características de los bienes a adquirir, los servicios a prestar, las especificaciones técnicas detalladas a los bienes, el idioma de las manifestaciones, entre otros. En el artículo 67, correspondiente a la presentación de la manifestación de voluntad y oferta, el contratante debe fijar un término para la presentación. Entre estos términos tiene que ser menor a los indicados, como el concurso abierto, que es 7 días hábiles para los bienes, 9 días hábiles para los servicios y 11 días hábiles para las obras. En el concurso cerrado, 5 días hábiles para los bienes, 6 días hábiles para los servicios y 7 días hábiles para las obras. En la modificación de las condiciones, podemos mencionar que el contratante solo puede introducir las modificaciones en las condiciones de contratación hasta los 2 días hábiles antes de la fecha límite de la presentación de las manifestaciones de voluntad y las ofertas. En el derecho de la aclaratoria, establece que cualquier participante tiene por derecho solicitar por escrito unas aclaratorias del pliego de condiciones o de las condiciones de la contratación dentro del plazo establecido. Estas solicitudes deben ser respondidas por escrito de cada participante y conforme a la fecha fijada para que tenga lugar el acto de entrega de las manifestaciones de voluntad. Ahora, el lapso de las aclaratorias. Estos lapsos para solicitar estas aclaratorias en el concurso abierto anunciado internacionalmente será de al menos 3 días hábiles, donde 2 días hábiles para el concurso cerrado y 1 día hábil para la consulta de precios. La prórroga de las ofertas. El contratante puede solicitar a los oferentes que prorroguen la vigencia de sus ofertas. Los oferentes que acepten promuevan lo necesario para que la garantía del mantenimiento de las ofertas continúe vigente durante el tiempo requerido. En el caso de la ampliación de los lapsos y términos de modalidades de contratación, el artículo 72 establece que en los casos de la adquisición de los bienes, la prestación de los servicios y la ejecución de las obras, por su importancia, su complejidad u otras características, tiene que justificar la ampliación de los lapsos o términos establecidos para las modalidades de la selección de los contratistas. En la contratación conjunta de proyecto y obra, los procesos de contratación de obra, aún en los casos que estén excluidos, la modalidad de la selección de contratistas podrán iniciarse siempre que exista respectivo proyecto. La adjudicación plurianual. En su artículo 75 establece que en los procedimientos de la selección de las contratistas establecidos en el presente decreto, pues se podrán adjudicar la totalidad de los requerimientos, pero solo se procederá a suscribir el contrato por el monto disponible para el primer ejercicio fiscal. Entre los causales de rechazo de las ofertas
podemos mencionar que hay algunas causas que hacen que esto se rechace. Entre ellas podemos mencionar que incumplan con las disposiciones del presente decreto, que tengan omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos, que sean condiciones o alternativas salvo que ellos se hubiera permitido en los pliegos de las condiciones, y que se suministre información falsa. En el caso de el artículo 77, disculpe, para el caso de los concursos abiertos, en su capítulo 2 establece que deben procederse por concurso abierto o anunciado internacionalmente en el caso de que existan adquisiciones de bienes y la adquisición de ser otorgada por un monto estimado superior a las 20.000 unidades tributarias. En el caso de prestación de servicios, la adjudicación será de unas 30.000 unidades tributarias, y en el caso de la ejecución de obras, la adjudicación será de unas 50.000 unidades tributarias. En el procedimiento del concurso abierto, podemos decir que el concurso podrá realizarse bajo cualquiera de algunos de los procedimientos, como lo son el acto único de recepción y apertura de sobre que contiene la manifestación de voluntad de participar, los documentos de calificación de oferta, el acto único de entrega, que vienen en sobres separados de manifestaciones de voluntad de participar, como los documentos, también en el acto de separado de entrega de manifestaciones de la voluntad de participar, los documentos necesarios para la calificación contentivo de la oferta. En la publicación del llamado, los contratantes deben publicar en la página web oficial el llamado a participar en los concursos abiertos. Ahora, esto se hace hasta un día antes de la recepción de todos estos sobres. Ahora, ¿qué debe contener estos sobres? En el contenido de los llamados de participación establece que deben indicarse el objeto de la participación, la identificación del contratante, la dirección de la dependencia, el domicilio y los demás que se requieran. En el artículo 81, que corresponde a los lapsos y términos del procedimiento de selección de concurso abierto, podemos decir que el contratante debe fijar un término para la calificación, la evaluación de las ofertas, la emisión del informe y la recomendación, adjudicación y notificación de los resultados. Entre ellos se encuentran que para el procedimiento del acto único de recepción y apertura de sobres tienen 9 días de adquisición para estos bienes, como ejemplo. En el concurso abierto anunciado internacionalmente, en el artículo 82 decimos que los contratantes deben publicar en su página web oficial el llamado a participar hasta un día antes de la recepción de llamado a participar en los concursos abiertos. Los contratantes podrán, en casos excepcionales y previa aprobación por la máxima autoridad, en medio de la comunidad de circulación nacional e internacional, pueden divulgar un llamado a través de otros medios de difusión. Entre los lazos y términos del procedimiento de la selección de los concursos abiertos anunciados internacionalmente, podemos decir que el contratante debe fijar un término para la calificación, evaluación de las ofertas y la emisión del informe de recomendación, adjudicación y notificación de los resultados en los procedimientos de los concursos abiertos. Para las causas de la descalificación, podemos mencionar algunas causas de descalificación, como lo son que si el participante no ha suministrado adecuadamente la información solicitada, no siendo posible su valoración o su apreciación. También que sea, si se trata de una adquisición de equipos altamente especializada destinados a la experimentación. En el artículo 86, los requisitos para la selección, podemos decir que en el concurso cerrado puede seleccionarse a presentar ofertas de al menos 5 participantes mediante una invitación acompañada del pliego de las condiciones y la apertura de los sobres que contengan estas ofertas. El artículo 87 establece que entre los lapsos y términos para el procedimiento de la selección del concurso cerrado, el contratante debe fijar un término para la evaluación de las ofertas, la emisión del informe de recomendación, la publicación y la notificación de los resultados en los procedimientos. En el artículo 88, para el concurso cerrado para las empresas que son internacionales, los contratantes pueden invitar a participar en la modalidad de concurso cerrado a las empresas extranjeras, siempre y cuando que no posean sucursales o filiales en el país, y el acta de inicio del procedimiento conste de la imposibilidad de la obtención de los bienes o servicios por no producción nacional.
En el caso de las disposiciones comunes para el concurso abierto y concurso cerrado, en el artículo 89 establece que las condiciones para la calificación y evaluación, el examen, la evaluación y decisión, el contratante debe estar sujeto a las condiciones de la contratación según la definición, ponderación y procedimiento establecidos en los pliegos de las condiciones. Para la reserva de la información, en el lapso comprendido desde la apertura de los sobres contentivos de los manifestantes por voluntad u ofertas, según sea el caso, se reservará la información sobre la calificación, el examen y la evaluación de las ofertas. En el caso de la recepción de los sobres contentivos de la manifestación de la voluntad y oferta en el artículo 92, estas manifestaciones de voluntad a participar en las ofertas serán entregadas a la Comisión de Contrataciones en un acto público a celebrarse por tal efecto. El artículo 96 habla de la apertura de los sobres contentivos de la recepción de los sobres contentivos de las manifestaciones de la voluntad y las ofertas. Para el examen de los documentos de calificación y las ofertas, eso lo establece el artículo 94, donde una vez se han concluido los actos de recepción y apertura de los documentos de calificación y oferta, la Comisión de las Contrataciones debe examinar. En el artículo 95, contenido en el informe de recomendación, este debe ser detallado en su motivación en cuanto a los resultados del examen de los aspectos legales, financieros y técnicos. En el capítulo 5, la consulta de precios, en el artículo 96, que es la procedencia de la consulta de precios, se puede proceder de tal manera. En el caso de adquisición de bienes, hay un estimado de precio de hasta 5.000 unidades tributarias. En el caso de prestación de servicios, hasta 10.000 unidades tributarias. En el caso de ejecución de obras, hasta 20.000 unidades tributarias. El contratante, atendiendo a la naturaleza de la obra, bien o servicio, preocupará la contratación de los oferentes. En el artículo 97, que trata de las formas de solicitud de oferta, en la consulta de precios se deberá solicitar al menos 3 ofertas. Sin embargo, se podrá otorgar la adjudicación si se hubiera recibido al menos una de ellas. En el artículo 98, en lapsos y términos para el procedimiento de selección de consulta de precios, se debe fijar un término para la evaluación de las ofertas, emisión del informante de recomendación, adjudicación y notificación de los resultados. En el artículo 99 cita que la consulta de precios sometida a la Comisión de Contrataciones, en esa modalidad deberá estructurar todo el expediente y elaborar el informe de recomendación que se someterá a la misma autoridad del contratante. En el artículo 100, la consulta de precios con empresas no nacionales, estas podrán invitar a participar en la modalidad de consulta de precios de empresas extranjeras que no posean sucursales o filiales en el país. En el artículo 101, que trata del capítulo 6, en la procedencia de la contratación directa se podrá proceder excepcionalmente por contratación directa independientemente del monto de la contratación, que justifique adecuadamente su procedencia en los siguientes supuestos: si se trata de suministros de bienes, prestaciones de servicios o ejecución de obras requeridas para la continuidad del proceso productivo, cuando las condiciones técnicas de determinado bien, servicio u obra así lo requieran o excluyan toda posibilidad de competencia. En caso de contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes y la prestación de servicios, cuando se trate de emergencia comprobada, cuando se trate de la ejecución de obras, cuando se trate de la contratación de bienes, cuando se trate de contrataciones que tengan por objeto la adquisición de bienes, prestaciones de servicios o ejecuciones de obras, cuando se trate de actividades requeridas para obras, y cuando se trate de contrataciones con empresas conjuntas o conglomerados creadas en el marco de la ley que promueva y regule las nuevas formas asociativas. En el artículo 102, la emergencia comprobada deberá ser especificada individualmente considerada para cada contratación, por lo que deberá limitarse al tiempo objeto y estrictamente necesario para corregir, impedir o limitar los efectos del daño. En el artículo 103, en los actos motivados sometidos a la Comisión de Contrataciones en modalidad de la contratación directa, que por su cuantía superen los 5.000 unidades tributarias, para la adquisición de bienes las 10.000 unidades tributarias, para las prestaciones de servicios 20.000 unidades tributarias. En el capítulo 7 trata de contrataciones electrónicas, que garantías de los medios electrónicos, su modalidad de selección de contratistas
previstas en el presente decreto con rango, valor y fuerza pueden realizarse utilizando medios y dispositivos de tecnología. A los efectos de garantizar estos principios, los contratantes deberán utilizar sistemas informáticos que permitan el acceso de los participantes. En el artículo 105, en las especificaciones técnicas de las contrataciones electrónicas, los órganos y entes contratantes, de acuerdo a su disponibilidad y preparación tecnológica, establecen el llamado o invitación en el pliego de condiciones. En todo caso, deberá garantizarse el cumplimiento de los principios previos en el presente decreto y los requisitos y demás normas aplicables. El capítulo 8, en el artículo 106, que es de la suspensión, dice que en todas las modalidades reguladas por el presente decreto, el contratante podrá suspender el procedimiento mediante acto motivado mientras no haya tenido lugar los actos de recepción y apertura. Los causales de suspensión de los procedimientos de selección de contratista. En el artículo 107, que es de la terminación, en todas las modalidades reguladas por el presente decreto, el contratante podrá, mediante acto motivado, dar por terminado el procedimiento. En caso de aplicarse una modalidad de selección de contratista que no corresponda de acuerdo a los supuestos cuantitativos establecidos en el presente decreto. A la apertura del nuevo proceso, terminado el procedimiento de selección del contratista de conformidad con el artículo anterior, el contratante puede abrir un nuevo procedimiento cuando hayan cesado las causas que dieron origen a la terminación. En el artículo 109, deberá otorgarse la adjudicación a la oferta que resulte con la primera opción al aplicar los criterios de evaluación y cumpla con los requisitos adquiridos. La adjudicación parcial deberá realizarse cumpliendo los criterios, condiciones y mecanismos previstos en el pliego de condiciones o de la contratación. En el artículo 111, la adjudicación oferta única en cualquiera de nuestras modalidades establecidas en el presente decreto se podrá adjudicar el contrato cuando se presente solo una oferta y cumpla con todos los requisitos señalados. En el artículo 112, en la nulidad del otorgamiento de la adjudicación, cuando el otorgamiento de la misma o cualquier otro acto dictado en ejecución del presente decreto se hubiese producido partiendo de información o documento falso. En el artículo 113 de los motivos, el contratante deberá declarar desierta la contratación cuando ninguna oferta haya sido presentada, cuando todas las ofertas resulten rechazadas, cuando esté suficientemente justificado de continuar el procedimiento, en caso de que los oferentes beneficiarios de la primera, segunda y tercera opción no mantengan su oferta, y cuando ocurra algún otro supuesto expresamente previsto en el pliego de condición. En la apertura del nuevo procedimiento declarada desierta la modalidad de concurso abierto, puede procederse por concurso cerrado. Si el contratante lo considera conveniente, podrá realizar la modalidad de selección similar a la declarada desierta. En el artículo 115 se notificará a todos los oferentes del acto mediante el cual se ponga fin al procedimiento. En el título 5, que trata de la contratación, y en el capítulo 1, los aspectos generales de la contratación, los documentos para formalizar dicho contrato serán documentos legales a la persona jurídica o natural, el pliego de condiciones y la oferta, solvencias y garantías requeridas, cronogramas de desembolso de la contratación y certificados que establezcan las garantías respectivas y sus condiciones. En el artículo 117, la firma del contrato, el lapso máximo para la firma del contrato será de 8 días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación. El control del contrato, los órganos o entes contratantes, una vez formalizada la contratación correspondiente, deberán garantizar a los fines de administración del contrato el cumplimiento de la fecha de inicio de la obra, el otorgamiento del anticipo, supervisiones o inspecciones, el cumplimiento de la fecha de terminación de la obra, los finiquitos, pago, cierre administrativo y evaluaciones de desempeño del contratista. En el artículo 120 nos dice que en las sesiones los contratistas no podrán ceder ni traspasar el contrato de ninguna forma, ni en todo ni en parte, sin la previa autorización del contratante. En la nulidad de los contratos, el contratante deberá declarar nulos los contratos en los siguientes casos: cuando se evidencie suficientemente la adjudicación, que la adjudicación hubiera sido otorgada con inobservancia de las disposiciones del presente decreto, y cuando, sin que
sin que medie la debida motivación conforme a las normas que regulan la modificación de los contratos. En el artículo 122, que es la garantía de anticipo, en los casos que se hubiera señalado en el pliego de condiciones o en las condiciones de contratación y en el contrato, el otorgamiento de anticipo contractual quedará a cargo del contratante verificar y asegurar la suficiencia de la garantía. En el artículo 123, que es la garantía de fiel cumplimiento, se asegurará el cumplimiento de todas las obligaciones que asume el contratista con ocasión del contrato para adquisición de bienes. Podrá acordarse con el contratista una garantía constituida por la retención del 10%. Quedará a cargo del contratante verificar y asegurar la suficiencia de la garantía. En el artículo 124, que es la garantía laboral, el contratante podrá solicitar al contratista la constitución de una nueva fianza laboral por el 10% del costo del personal incluido en la estructura de costo. Esta fianza deberá ser otorgada por una institución bancaria o empresa de seguro. El monto de la fianza puede ser revisado y deberá ser cubierto por el contratista en caso de que el costo de la mano de obra o sus servicios se vea incrementado por encima de lo inicialmente estimado. La póliza de responsabilidad civil, el contratante previa evaluación de riesgo y dadas las características propias de la obra o servicio. Podrá ejecutarse, solicitará al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil específica. En el artículo 126, que trata de otras garantías, el contratante podrá solicitar a los beneficiarios de la adjudicación otras garantías distintas a las previas en el presente decreto, para responder con el cumplimiento de las contrataciones señaladas de las mismas en los pliegos o en las condiciones generales. En el artículo 127, en el inicio de obra o servicio y fecha de entrega de bienes, el contratista deberá iniciar en el suministro de los bienes, las prestaciones de servicio o ejecución de la obra dentro del plazo señalado en el contrato, orden de compra o servicio. En el artículo 128 trata del anticipo contractual. En los contratos que se celebren podrá otorgarse un anticipo cuyo pago no será condición indispensable para iniciar el suministro de bien o de servicio. El anticipo no deberá ser mayor del 50% del monto del contrato y el pago de este anticipo quedará sujeto a la disponibilidad financiera del contratante. En el artículo 129, que es el anticipo especial y límite del otorgamiento de anticipos, la máxima autoridad del contratante, mediante acto motivado, podrá, en casos debidamente justificados, conceder un anticipo especial, que no podrá exceder el 20% del monto total del contrato. El otorgamiento del anticipo contractual más el anticipo especial no podrá superar del 70% del monto total del contrato. En el artículo 130, el contratante podrá, antes o después del inicio del suministro de los bienes, la prestación de los servicios o la ejecución de obra, introducir las modificaciones que estime necesarias, las cuales serán notificadas por escrito al contratista. El contratante solo procederá a reconocer y pagará las modificaciones o cambios en el suministro de los bienes. El artículo 131 serán causas que darán origen a modificaciones del contrato las siguientes: el incremento o reducción de la cantidad de la obra, que surjan nuevas partidas o renglones a los contemplados en el contrato, que se modifique la fecha de entrega del plan, obra o servicio, variaciones en los montos previamente establecidos en el presupuesto original y las establecidas en el reglamento del presente decreto. En el artículo 132 de las variaciones del presupuesto se consideran estas variaciones las fundamentadas por el contratista por hechos posteriores imprevisibles a la fecha de presentación de la oferta. Y en el artículo de variaciones de precios, en el artículo 133, todas las variaciones de precios que afecten el valor de los bienes y servicios suministrados u obra contratada debidamente aprobadas por el contratante se reconocerán y pagarán al contratista de acuerdo a los mecanismos establecidos en los contratos. Continuando con los mecanismos de ajuste de contratos de ejecución superior a un año, tenemos el artículo 134. En los casos de contrataciones con ejecución superior a un año, se podrá incorporar a las acciones de contratación mecanismos de ajuste que permitan reducir o minimizar elementos de incertidumbre o riesgo. En estos contratos se especifica la estructura de costos por partida, se especifican los mecanismos de ajuste, la periodicidad de ajuste, los precios referenciales o índices, y también que durante el primer año de vigencia de contrato los precios ofertados permanecerán fijos y sin estar sujetos al reconocimiento de ajustes. También debe considerarse
En el artículo 135, las prórrogas, suspensiones y paralizaciones. A solicitud expresa del contratista, el contratante para acordar prórrogas del plazo de la ejecución del contrato por razones primeramente justificadas en los supuestos siguientes. Debe haber determinado diferencias entre lo establecido en el contrato y la ejecución del mismo. Debe haber una fuerza mayor o situaciones imprevistas debidamente comprobadas. Cualquier otra que el contratante considere también. En el capítulo 5, en cuanto al control y fiscalización de los contratos, tenemos la supervisión o inspección, que es muy importante. En cuanto al artículo 136, el contratante ejercerá el control y la fiscalización de los contratos que suscriba asignado por los supervisores o los ingenieros inspectores. En cuanto a las atribuciones del responsable de la supervisión en contrataciones de bienes y servicios, tenemos el artículo 137. Los contratantes deberán designar los responsables, pero para ello deben tener en cuenta las siguientes atribuciones, como verificar el inicio de la ejecución, verificar el cumplimiento de las especificaciones, informar por escrito el avance de la ejecución por contrato, también proponer correctivos, elaborar firmas de documentos y cualquier otra que se le atribuya a la máxima autoridad competente. En cuanto a las atribuciones del ingeniero inspector en obras, en el artículo 138, las atribuciones que se corresponden son elaborar y firmar el acta de inicio de trabajo, supervisar la calidad de los materiales, rechazar y hacer retirar las obras de los materiales y equipos que no reúnan las condiciones. Se debe fiscalizar de manera continua los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras concluidas en el proceso de ejecución. Se debe suspender la ejecución de parte de las obras cuando éstas no estén ejecutándose. Se debe coordinar el proyectista, también se debe dar cumplimiento al trámite del control y pago de las valuaciones en la obra ejecutada, se debe conocer cabalmente el contrato que rija la obra de inspecciones o inspeccionada. Se debe obligar al contratista, previa autorización del contratante, que cumpla una autorización por escrito. También se debe atribuir la máxima autoridad del contratante. En cuanto a las instalaciones provisionales para la inspección de obras, en el artículo 139, los contratistas de ejecución de obras. El contratista debe construir o adecuar un local donde funcionará la oficina de inspección, así como las instalaciones adicionales previstas para el buen funcionamiento de esta oficina. En cuanto al ingeniero residente, en el artículo 140, el contratista debe mantener al frente de la obra un ingeniero o ingeniera que ejercerá las funciones de un ingeniero o ingeniera residente con experiencia, especialidad en el área del contrato, y debe participar por escrito al contratante en la designación de este. En cuanto al capítulo 6, en cuanto a los pagos, hablemos de las condiciones de pago. Se debe tomar en cuenta la verificación del cumplimiento del suministro de bien, la recepción y revisión de la factura, la conformación por parte del supervisor o ingeniero inspector y la autorización de pago por parte de las personas competentes. En cuanto a la conformación y validación de los formularios, en los casos de obras y servicios, el contratista elaborará formularios o evaluaciones a efecto de que se establezca por el contratante donde se refleja la cantidad de obra o servicio ejecutado. En cuanto a las condiciones para entregar, conforme a las evaluaciones de la obra, los casos de obra, el contratista debe presentar factura o valuaciones en los lapsos establecidos dentro del contrato. En cuanto a los pagos pequeños, medianos y actores económicos, tenemos el artículo 135 dentro del capítulo 7. El contratante velará por el cumplimiento de las obligaciones. En cuanto al contratista, particularmente de la fecha de la entrega de las obras, de lo cual deberá dar constancia que permita soportar el cierre administrativo del contrato. El contrato puede terminar, muy importante, por cumplimiento del objeto del contrato, por rescisión unilateral por causa imputable del contratista, por resolución de mutuo acuerdo o por rescisión a causa imputable del contratista. En cuanto a la terminación del contrato de bienes y servicios por cumplimiento del objeto del contrato, se tiene que los ejecutados en los contratos y bienes de servicio de satisfacción del contratante debe proceder a certificar el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas. En cuanto a la terminación del contrato por obras de ejecución, el artículo 147, el contratista debe notificar por escrito al ingeniero inspector con 10 días de anticipación la fecha que... En cuanto a la aceptación provisional, el artículo 148, el contratista debe solicitar por escrito la aceptación provisional de la obra dentro del plazo de 60 días. ¿Qué debe estar acompañada esta solicitud? De formularios con el efecto de que se indique que el contratante, con los resultados de medición final y el cuadro del cierre con las cantidades de obras ejecutadas.
También se debe especificar que los planos definitivos de las partes de la obra que hubieran sufrido variaciones firmados con el contratista o ingeniero estén en formato digital y que la constancia conformada por los funcionarios estos de los que se hubieran utilizado. Mientras que en el artículo 149, en cuanto a la garantía de funcionamiento, en el documento principal del contrato se establecerá la garantía necesaria para determinar si la obra no presenta defectos. En cuanto a la recepción definitiva de la obra, el artículo 150 se dice que concluido el acto señalado de la garantía de funcionamiento, el contratista deberá solicitar por escrito al contratante la recepción definitiva de la obra. En cuanto a los pagos, liberación de garantías y cierre administrativo del contrato, aquí se efectúa la recepción definitiva, donde el contratante procederá a certificar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en el contrato, realizando un finiquito contable para proceder a la devolución de retenciones que aún existieron. En cuanto a la rescisión unilateral por causa no imputable al contratista, aquí el contratante puede rescindir en cualquier momento la contratación, aun cuando no inmedie el cumplimiento con el contratista. Si los trabajos hubiesen sido iniciados por el contratista, este debe ser paralizado y no iniciará ningún otro. En cuanto a la indemnización por rescisión unilateral por causa imputable del contratista, en este caso de rescisión unilateral por causa del imputable al contratista, el contratante pagará al contratista los conceptos o cantidades establecidas en el reglamento, en este presente reglamento. En cuanto a la resolución del contrato, el contratante y contratista pueden resolver contratos de común acuerdo cuando las circunstancias las hagan aconsejar. En la rescisión unilateral por causa imputable contratista, en el artículo 155, el contratista debe considerar que se ejecuten los trabajos de acuerdo con el contrato, que se acuerde la disolución o liquidación de la empresa, que se ceda o se traspase el contrato. Tiene que considerar que cuando se cometa errores u omisiones durante la ejecución del contrato, también hay que considerar que se haya obtenido el contrato mediante tráfico de influencia, que se incurra en cualquier otra falta de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y que no mantenga al frente de la obra un ingeniero o ingeniera residente de acuerdo a lo establecido en la ley. En cuanto a la notificación de rescisión unilateral y contratista, cuando el contratante decida rescindir unilateralmente el contrato por haber incurrido el contratista alguna de las causas antes indicadas, se les notificará al contratista o a los garantes ocasionados por si fuere procedente. En el capítulo 7 de las medidas preventivas administrativas se tienen medidas preventivas administrativas. Es donde se inicia el procedimiento administrativo para la rescisión unilateral del contrato o bien para la determinación de cualquier incumplimiento por parte del contratista. En el artículo 158, la ejecución de las medidas preventivas. Estas medidas se hacen constándose en acta que se suscribe que suscribe el funcionario actuante. Aquí el ingeniero debe ser el representante y la negativa de los sujetos afectados por la medida del ingeniero inspector no impedirá su ejecución. En cuanto al inventario de los bienes, afectos de la ejecución de la obra, en el artículo 159, en el acta de ejecución de medidas preventivas se dejará distancia de los bienes y equipos e instalaciones, con certeza del grado de avance de las mismas. En cuanto a la sustanciación de la medida preventiva, se efectuará en cuaderno por separado. En cuanto a la oposición de la medida preventiva, dentro de los 3 días hábiles siguientes a aquel que haya sido notificada la medida preventiva, cualquier persona interesada puede solicitar racionalmente la revocatoria. En cuanto a los efectos de la medida preventiva, los bienes objetos de la medida preventiva quedarán a disposición del contratante mediante la ocupación temporal o posesión inmediata de los mismos. Tratándose de la vigencia de la medida preventiva, la medida preventiva permanecerá en vigencia hasta la recepción definitiva de la obra o hasta su revocatoria. En cuanto al levantamiento, suspensión o modificación de las medidas preservativas, en cualquier grado y estado de procedimiento de funcionamiento, funcionará de acuerdo a lo previsto en esta ley. Mediante las medidas preventivas de contrataciones realizadas de las organizaciones a base del Poder Popular, en el artículo 165, cuando el contratante no ostente la condición de órgano o ente público, puede solicitar al órgano o ente competente la apertura del respectivo procedimiento de administración para la aplicación de medidas preventivas previsto en este capítulo. En cuanto al título 6 de las infracciones y sanciones, en el
el capítulo 1 tenemos algunos supuestos de responsabilidad administrativa en el artículo 156. ¿Cuáles pueden ser uno de estos supuestos? Omitir actividades previas al proceso de selección, dejar de aplicar la modalidad de selección del contratista correspondiente. Puede omitirse la elaboración de presupuesto base para la aplicación de modalidades de selección de contratista. Se puede incumplir los plazos establecidos en este decreto con rango, valor y fuerza para el desarrollo de procesos sin levantar actos motivados que justifiquen tal incumplimiento. Se deben incumplir con las actividades relacionadas con el control de contrato, o también se puede dejar realizar el cierre administrativo de los contratos. En cuanto a los supuestos generadores de sanciones de particulares, en el artículo 167, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa, el penal debe cumplir con los siguientes supuestos: que cuando el contrato sea rescindido por incumplimiento por cualquier otra causa imputable de contratista, también se debe considerar que cuando por causa se le sea imputable al contratista incumpla cualquier otra obligación de la ley que se le hubiera asumido para el contratante, aun cuando ella no comporte la rescisión del contrato. En caso de suministro o presentación de información o ente de servicio de Nacional de Contrataciones, y también cuando retiren ofertas durante su vigencia. En cuanto a las sanciones de los particulares, el artículo 168, el contratante, en cuanto al artículo 168, el contratante, a previa sustanciación del respectivo procedimiento administrativo y mediante el cual no se determine alguno de los supuestos generadores de sanción, se aplicará una multa de 300 unidades tributarias. Y para ello también se puede sancionar según lo dispuesto a continuación. Se puede sancionar 3 años cuando el contrato sea rescindido por incumplimiento conforme a este decreto. 3 años cuando por causa le sean imputables al contratista. 3 años en caso del suministro o presentación de informe. 6 meses cuando retiren ofertas durante vigencia. 2. Cuando siendo beneficiarios de la adjudicación no suscriban el contrato dentro del plazo establecido. O 4 años cuando incurran a prácticas de mala fe. La inhabilitación de infractores para contratar con el Estado se hará efectiva por medio de la suspensión, inscripción por el ente contratista. El Servicio Nacional de Contrataciones, una vez recibida la decisión, a continuación también podemos aclarar algunos ejemplos que conseguimos por fuentes de internet. Por ejemplo, hablando de contrataciones públicas, hemos conseguido algunos ejemplos de la empresa Inseven, donde nos dice: los interesados a participar en las contrataciones ante Industria Venezolana de Cemento deben llenar un formato adjunto a través de la cual manifiesten su voluntad de participar en el proceso para poder tener acceso al pliego de condiciones. Uno de estos contratos pueden ser planificados por Inseven, son pliego de concurso abierto, contratación para la sustitución de rieles del apilador del modelo IH de la planta Cubarero en Inseven. Otro ejemplo de contrato puede ser el pliego de concurso abierto, servicio de reparación, de mantenimiento y calibración de balanza de camión romana. También hemos conseguido otros ejemplos por parte del CENIAC. En esta empresa también ofrecen contrataciones públicas, como se pueden presentar los siguientes ejemplos. Ellos ofrecen los siguientes contratos: adquisición de 10 tornes para cubrir las diferentes requisiciones de Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. También ofrecen reparación del sistema de bombeo alta y red baja en la sede normativa del Torre del Señal. También podemos conseguir algunos contratos que ofrece la empresa PDVSA. Ellos hacen publicaciones de llamados a concursos abiertos. Por ejemplo, para servicio comercial, ellos ofrecen servicio y suministro de logística institucional inherente a la Gerencia de Asuntos Públicos Petromiranda. También ofrece concursos abiertos para bienes inmuebles, como la adquisición de agua potable para la Gerencia Corporativa de Servicios Logísticos del Área Metropolitana. Otro concurso que ofrecen para servicio comercial es la calibración de tanques de almacenamiento del CRP. Así como ellos presentan estos concursos, muchas otras empresas los ofertan también, y para ello hay que cumplir una serie de requisitos, como ya anteriormente lo hemos explicado. Gracias por su atención.